tales. En la explicación que les mencionaba el profesor que van a ver en YouTube, pues van a ver unas características de los vectores. Entonces, en la actividad, perdón, yo aquí me salí, en la actividad dice que ustedes deben ir a la ventana 2D, en esta, que es donde podemos dibujar vectores en un plano cartesiano. Entonces aquí ustedes encuentran un plano cartesiano, aquí encuentran una ventana donde dice suma, dice valores, el ángulo, la rejilla del plano cartesiano, si la quiere tener, si no la quiere tener. Ya les explico para qué es esto. Y aquí aparecen tres vectores, A, B y C. Se pueden dibujar tres vectores aquí en este plano cartesiano. Entonces, como la actividad consiste en que ustedes representen inicialmente de esos tres vectores, ¿sí? Donde se les ha dado aquí en la hoja las coordenadas de cada vector, A, B y C. Entonces yo voy a hacer un ejemplo, me voy a inventar cualquier vector. Inicialmente aquí, si yo quiero mover el plano cartesiano, le doy en el centro, en el origen del plano cartesiano, y lo muevo dependiendo de lo que yo necesite. Si necesito ubicar vectores solamente positivos, pues solamente dejo el plano XY positivo para ambos ejes. Si necesito en los cuatro ejes, perdón, en las cuatro sectores del plano cartesiano, pues lo dejo en el centro, se mueve hacia acá y entonces solamente utilizo este sector del plano, etcétera, etcétera. Esto ya es de acuerdo a las necesidades que tenemos. Como en la actividad que yo les propongo van a ir vectores en los cuatro planes, la idea es que dejen en el centro. ¿Listo? Voy a dibujar, por ejemplo, un vector A. Digamos que el profesor le dice que ubique el vector A, todos los deben ubicar desde el origen, es decir, se trasladan hasta acá. Acá en la parte superior del vector ustedes lo desplazan, entonces el vector aumenta su magnitud o disminuye su magnitud de acuerdo a lo que ustedes quieran, ¿sí? Y a medida que lo desplazan pues hacia arriba, hacia abajo, también van cambiando sus coordenadas o sus componentes. Recuerde que el vector tiene dos componentes, componente en X, componente en Y, y esas dos componentes aparecen aquí. Adicional también aparece aquí el ángulo del vector que forma con la componente X, ¿sí? Siempre este ángulo se mide con relación al eje X, ¿correcto? Por ejemplo, si yo lo coloco hacia aquí abajo, el ángulo dice menos 14,7 grados. Es este ángulo porque en este sentido es un ángulo negativo, ¿correcto? Bien. Entonces supongamos que el profesor dijo dibujar el ángulo cuyas componentes sean 15 en X y 15 en Y. Entonces 10 aquí, 15 aquí en X, el vector debería llegar hasta aquí en X y 15 en Y, entonces 15 en Y desde aquí debería subir hasta 15, aquí me tocó moverlo un poquito hacia abajo, el plano cartesiano o el ubico del vector, entonces lo subo hasta que llegue a 15. ¿Dónde he podido verificar que las componentes están correctas? Acá, componente AX, componente AY, ahí están los 15 y 15 en ambas componentes, quiere decir que ese ya es el vector que pedía el profesor. Esto no se trata de nada más. Aquí estas componentes que yo les decía, aquí ustedes las pueden ver las diferentes componentes. Les recomiendo que trabajemos siempre con estas, en las que se ven claramente las dos componentes X y Y. Si no las quieren ver, se quita aquí la visión. Colocan aquí el ángulo, 45 grados. Este ángulo es el mismo que debe aparecer aquí. Si quieren, también aparecen los valores, aparece la magnitud, que es la distancia desde el inicio hasta el final del vector, ¿sí? Y sobre ese mismo plano grafican los otros dos vectores, es decir que en un mismo plano tienen que hacer los tres vectores, no un plano por aparte. Una vez tengan los tres vectores, entonces lo que yo sugiero que hagan es que copien el pantallazo, abran por ejemplo una aplicación como sencilla a manejar, como por ejemplo Paint, le dan pegar, recortan, aquí se me fue otro, recortan el plano cartesiano, preferiblemente que salgan los valores, preferiblemente no, vamos a dejarlo que salgan los valores, la magnitud, el ángulo de las dos componentes, le da a copiar y lo lleva a un documento de Word. En ese documento de Word usted va a contestar las preguntas que se le habían hecho inicialmente, antes de llegar a esta parte donde yo estoy explicando, así que en el documento de Word deben ir 4 preguntas creo que son, y adicionalmente el plano cartesiano que acabamos de dibujar con los tres vectores que se les solicitan. Es así de sencilla esta actividad. Más adelante les voy a enseñar a sumar vectores, pero pues teníamos que pasar por esta primera etapa.
¿Listo? Solamente se pega esta parte y aquí ya deben estar las otras preguntas. Si quieren marcar el trabajo aquí, pero por favor no se les olvide marcar en el asunto del correo al cual me van a enviar este documento de Word, con sus apellidos primero, luego sus nombres y luego el curso. ¿Sí? Recuerden que nosotros tenemos como 4 o 5 cursos y en cada curso hay 40 estudiantes y cuando no nos lo marcan bien nos ponen aquí a padecer buscando a ver quién sería el que nos lo envió. Listo chicos, de eso se trataba, cualquier inquietud en mi correo. También vamos a hacer un blog de física para irles colocando más información y otro tipo de actividades también ahí. Entonces a lo largo de la semana yo les hago llegar la información con algunos de sus compañeros. Mucha suerte, se cuidan.